¿Cómo dar propósito a un momento difícil? Es posiblemente una de las preguntas más difíciles de contestar. Y no pretendo yo hoy traer la respuesta como si no hubiera otras, pero sí traer a tu mente y hacerte alguna propuesta que te puede ayudar a considerar por qué nos resulta tan difícil y cómo podríamos enfocarlo, porque estos son tiempos en los que todo el mundo está sufriendo, sin excepción. Todos estamos viviendo pérdidas, estamos viviendo situaciones muy difíciles a nivel de desbordamiento, de estrés, de ansiedad, con mucha incertidumbre. También muchos de nosotros con cierta sensación de indefensión, porque va pasando el tiempo y parece que no terminamos de encontrar realmente soluciones que a un corto o medio plazo nos puedan dar una perspectiva diferente respecto a este drama que estamos viviendo con la pandemia y todos los cambios que está trayendo también a nuestra vida, que están siendo tan difíciles de manejar en ocasiones. Así que lo que quiero hacer en esta tarde es, sea cual sea el momento difícil por el que estás pasando, pensar incluso desde mi propio momento difícil también en cómo podemos dar alguna respuesta que nos ayude a aliviar ese sentimiento de falta de propósito que tenemos en medio de esto. Porque, claro, es verdad que no nos gusta sufrir a ninguno, eso es evidente, pero mucho menos si encima tenemos la sensación de que no vale para nada, que no sirve realmente. La gran pregunta es si realmente esto es así, si podemos decir de pleno convencimiento que realmente esto no vale para nada. Porque es cierto que no sirve para la mayoría de cosas que son el objetivo o casi diría que la obsesión del hombre y la mujer modernos. Las personas del siglo XXI, especialmente en los países más avanzados, más modernos, que tienen una sociedad de mayor bienestar, llevan mucho tiempo precisamente esforzándose en primer lugar en huir del sufrimiento. Estamos perpetuamente a la búsqueda de una felicidad que parece no llegar. Es casi nuestra obsesión. Cuando ya hemos alcanzado un nivel de bienestar, queremos más y más comodidad y, si es posible, dejar de trabajar y, si es posible, alejarnos de cualquier cosa que nos causa una molestia. Y eso incluye tantas veces incluso a las personas, y nos estamos volviendo cada vez más antisociales, más anti todo, anti cualquier cosa que nos obligue a movernos, a hacer cualquier esfuerzo. Así que, claro, si yo formo parte de una sociedad que su obsesión es la huida del sufrimiento, claro, evidentemente el sufrimiento no nos sirve para disfrutar, que es lo que estamos intentando a todas horas, no nos sirve para adquirir materialmente cosas, no nos sirve para ganar más dinero, no nos sirve para estar más cómodos, tampoco nos sirve para vivir más tiempo o ser más jóvenes. Es decir, es de una manera muy concreta algo que en todo caso sirve para lo contrario de lo que estamos buscando normalmente, y que solo entonces sirve para cosas que hoy me atrevería a decir que no nos sirven, creemos nosotros, prácticamente para nada, que desde luego no nos interesan. No se le da valor, por ejemplo, a aspectos que son el fruto directo muchas veces de situaciones de sufrimiento o de dolor o de incertidumbre, como aprendizajes a los que no llegaríamos de otras maneras, el esfuerzo que significa mantenerse en la lucha, en el día a día, mientras vamos creciendo en medio de la dificultad. No valoramos nuestras cosas de la misma forma cuando estamos sufriendo que cuando no. El asignar verdaderas prioridades, el dar valor en la vida a lo importante. Todas estas cosas desde hace mucho tiempo aquí, quizá un par de décadas especialmente en el primer mundo, se han convertido en contravalores, donde nuestros abuelos o bisabuelos claramente veían valores en todas esas cosas, y de hecho sus consejos de sabiduría hacia nosotros venían siempre cargados de toda esa terminología y de esos objetivos para que nos fuera bien. Ahora lo que nos encontramos es algo completamente distinto. Nos hemos construido una especie de mundo paralelo. Y en ese mundo paralelo el sufrimiento lo hemos erradicado. Querríamos que ni siquiera formara parte de nuestra ecuación. Desearíamos que no estuviera, por razones obvias, porque no nos apetece sufrir ni nos gusta. Tampoco aquellos que pensamos que se puede obtener algo adecuado o bueno del sufrimiento es que nos encante sufrir, que evidentemente no. Pero si somos muy honestos, cuando miramos hacia atrás y miramos los momentos de nuestra vida en los que lo hemos pasado mal, épocas en las que verdaderamente hemos estado muy fastidiados,
nos damos cuenta también de que son aquellas en las que más hemos crecido. Son los momentos en los que hemos adquirido perspectiva, en los que hemos tenido los aprendizajes más profundos, en los que verdaderamente hemos estado más agradecidos por las cosas importantes, nos hemos fijado en otros también, nos hemos visto, digamos, abrazados en calidez y en solidaridad también por otras personas alrededor que se manifestaron como verdaderos amigos, como personas que han dado su amor incondicionalmente para nosotros en ese tiempo. Recordamos épocas en las que hemos recalibrado objetivos, en las que yo diría que hemos madurado, por decirlo de una forma así un poco más general. Ahora, en nuestra sociedad, ¿a quién le interesa madurar? Si más bien estamos buscando aparentemente el ser los eternos adolescentes, si ya ni siquiera se tiene una crisis de la media vida por las razones correctas, sino que más bien lo que se busca es tener una segunda adolescencia porque con una primera no fue suficiente. Gente que, por cierto, muchas veces nunca llegó a madurar, pero que van hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, sin terminar de crecer nunca. En esa huida hacia adelante, en búsqueda de una felicidad que solo entendemos como destino, pero que no entendemos como recorrido, verdaderamente, claro, el sufrimiento no pinta nada, no nos parece que sea importante y desde luego lo vemos como un estorbo. Pero no podemos elegir. Nos encontramos con la realidad de que la vida viene con un montón de curvas, con un montón de situaciones en las que tú y yo nos vamos a encontrar, no las elegimos, no las buscamos, pero ahí están, y cada una de ellas nos obliga a tener que armarnos de valor, tener que reconocer cuáles son nuestros recursos reales, qué es lo que tenemos en nuestra mochila personal, qué podemos utilizar como si fuéramos una especie de MacGyver para poder salir adelante en esa situación. A veces nos toca hacernos un poquito de lista de las cosas que nos faltan y seguir aprendiendo. Y claro, cuando estos son aspectos de los cuales la gente huye, ¿cómo vamos a encontrar propósito en el sufrimiento? Nos pasa incluso muchas veces, tristemente, a los cristianos, y de eso hablaré después, y hablaré este domingo también, porque me parece que, aunque hoy voy a dar una perspectiva más psicológica, más humana del problema, hay una perspectiva bíblica que no quiero que te pierdas y me gustaría que escucharas si me acompañas el domingo por la mañana en ese espacio que tengo en el que comparto algunos textos bíblicos favoritos contigo. Luego te diré cuáles. Pero lo que me doy cuenta, y soy muy consciente, es que muchas veces desde esa panorámica de si no me sirve para lo que quiero, entonces no me sirve para nada y por tanto el sufrimiento no sirve para nada ni servirá en mi vida, desde esa panorámica no puedo convencerte. Si ese es tu punto de vista, si ninguna de las cosas que he podido mencionar hasta ahora verdaderamente te aporta un mínimo nivel de reflexión, si mirando hacia atrás no te reconoces habiendo crecido en tus propias dificultades, efectivamente nada de lo que yo te cuente, ninguno de estos argumentos servirá para que lo veas de otra manera. Así que mi pretensión en cualquier caso no es tanto convencerte como es trasladarte quizá una visión distinta. ¿Y si resultara, me preguntaba estos días mientras estaba preparando esto, hoy vais a tener que disculpar el montón de ruidos que se oyen de obras, pero bueno, no quiero dejar de hablar con vosotros por esto, así que voy a hacer lo posible por seguir concentrada y esperando que no os moleste mucho a vosotros. ¿Qué pasaría si resulta que además de un propósito en términos generales, externo a nosotros, digamos, ¿no? Cuando pensamos, bueno, pues ¿cuál es el propósito, dirán algunos, del universo, del karma, del destino o de Dios, en que yo esté sufriendo o esté pasando esto? Si no tenemos acceso a ese propósito, porque tantas veces ni siquiera los cristianos, creyendo lo que creemos, sabemos exactamente cuál es el propósito, aunque la Biblia nos habla de algunos de ellos y por eso digo, hablaremos el domingo. Pero eso significa que yo no puedo dar un mínimo propósito a lo que me está sucediendo. Es decir, incluso en la peor circunstancia, pensaba estos días atrás, incluso cuando una persona se enfrenta pues, a una enfermedad propia o ajena, cuando se enfrenta incluso a la realidad de su propia muerte, y estaba el otro día hablando con una doctora y hablábamos de lo importante, me decía ella, ¿no? Lo importante que es vivir este tiempo que vivimos pensando en la eternidad, porque realmente ella lo ve todos los días, como cualquiera de nosotros, tengamos la edad que tengamos, bueno, pues no estamos exentos de enfermar y morir, ¿no? ¿No vamos a dar propósito, de verdad, al tiempo que estamos viviendo? Sabemos que es un contravalor, vale, pero
¿no me voy a proponer aprender nada en medio de todo esto? Se me hace impensable. ¿No voy a aprovechar este tiempo difícil para mirar hacia atrás en lo que tengo y alrededor y valorar especialmente aquellos aspectos de mi vida que aún sí funcionan? ¿No tengo interés ninguno en dejar un cierto legado, incluso si me fuera a ir mañana? ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿De qué manera quiero marcharme, incluso si me tengo que marchar? Y estoy trabajando en este ejemplo ahora contigo, que es quizá el más difícil de manejar, el más complejo, porque implica la propia desaparición incluso, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? ¿Podemos o no podemos decidir para qué queremos que nos sirvan algunas de las cosas que estamos viviendo? Y yo me atrevería a decir, y quiero animarte a reflexionarlo, pero sobre todo quiero animarte con un sí. Creo que sí podemos decidir crecer. Creo que sí podemos decidir que lo que nos sucede tiene que servir para algo. Recuerdo hace unos años, en una de las épocas más difíciles de mi vida, sin duda, una situación que bueno, pues yo no hubiera deseado pasar, sin duda, pero que, bueno, pues te llega y tienes que afrontarla y no te queda más remedio y tienes que además tirar adelante con tu hija pequeña y bueno, pues mucha gente alrededor, la verdad es que funcionaron maravillosamente, hicieron de ángeles realmente alrededor mío, hicieron de la familia que yo no podía tener cerca, pero decidí, creo en algún momento consciente, que aquella situación tenía que servir no solo para que nosotras en casa nos hiciéramos más fuertes, sino para que también otras personas a lo largo del camino de mi carrera profesional, por ejemplo, pudieran crecer de algo de lo que yo hubiera aprendido allí. No pretendes ser ejemplo de nada, pero sí que muchas veces me he obligado a ser vulnerable y a compartir de cosas que me habían pasado a nivel personal, y lo sigo haciendo, porque me parece que guardármelas para mí convierte ese sufrimiento en algo mucho más inútil que cuando verdaderamente puedo compartirlo y puedo ayudar a otras personas por el proceso. Y a veces ese ayudarse no es dar soluciones, porque a veces no las hay, a veces es llorar juntos, a veces es sentirnos humanos, a veces es sentirnos personas, sentirnos familia. Dar valor a lo positivo y dar valor a lo importante. En esos momentos recalibras tu vida y te das cuenta de que las cosas que pensabas que eran más urgentes dejan de serlo y que lo verdaderamente importante tiene otro color, tiene otro nombre. Suele tener nombre de personas y suele tener nombre de tiempo de calidad. Y cuando uno toma la decisión de que eso tiene que servir también, por ejemplo, para la propia vida espiritual, para conocer a Dios, por ejemplo, en mi caso como cristiana, en una dimensión completamente distinta a como lo conocía entonces, hasta entonces. Me acordaba mucho de ese texto de Job, ¿no? Que decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No hay como el sufrimiento, muchas veces, tristemente, para generar en nosotros paciencia y para que las vendas que a veces tapan nuestros ojos respecto a lo importante de repente o progresivamente caigan, para que uno pueda verse en el espejo de lo que es, de aquello a lo que puede aspirar, de hacia dónde va, que se haga las preguntas trascendentales en la vida, que se pregunte acerca de uno, pero también acerca de los de alrededor. Y ya digo, yo desde mi profesión no podía por menos que pensar, ¿y si dentro de unos años o dentro de unos días alguien se presenta en mi consulta con una situación como la que yo estoy teniendo? ¿No será quizá que Dios no solamente está interviniendo en mi vida, permitiéndome crecer en mi propia dificultad, sino que esa dificultad mía puede estar siendo, entre comillas, el milagro para otra persona en el futuro? Si puede haber algo que yo pueda regalar a partir de esa experiencia difícil que pueda ayudar a otras personas a recolocarse en alguno de esos malísimos momentos que las personas pasan, que pueden tener tantas similaridades con lo que uno vive. Así que no te lo cuento tanto porque sea un ejemplo a seguir, sino porque tengo las mismas luchas que tú, me enfrento a las mismas cosas, estoy en el mismo barco, estamos viviendo situaciones muy difíciles, nos reta todos los días el sufrimiento, no nos abandona solamente porque nosotros queramos que desaparezca, y cuando no podemos hacer desaparecer una situación, nos quedan otras opciones. Una es resignarnos, pero me parece que no es la mejor de ellas. La otra es cambiar nosotros. La otra es decidir extraer lo mejor de la situación horrible que nos sucede. Tenemos ejemplos increíbles de personas que quizá hemos conocido en persona, en vivo y en directo, y que han sido para nosotros ejemplo de tesón, de constancia, de paciencia, de saber hacer, de saber marchar,
de saber dejar, de saber acompañar también, cómo no, de saber curar con las palabras. Y este tiempo difícil, ya digo, creo que tiene que ser un espacio para que sobre todo podamos aprender a apoyarnos unos a otros y que aprendamos a construir carácter. Si el aprendizaje de la vida, con todo lo bueno y lo malo que traen, no nos ayuda a construir carácter, entonces sí, nuestro recorrido aquí no vale para absolutamente nada. Si ni tú ni yo hemos impactado en la vida de nadie positivamente, entonces efectivamente no solo el sufrimiento, sino tampoco tu felicidad vale para absolutamente nada, más que para tu egoísmo o la mía para el mío. Si no somos capaces de hacer comunidad solidaria en medio de lo que se está viviendo, y eso es un propósito que solo tú o solo yo podemos decidir dar, entonces verdaderamente estamos perdiendo el tiempo y tendremos que dar la razón a tantas personas que dicen el sufrimiento es inútil. Así que yo no soy muy partidaria de la palabra empoderar, no me gusta además el mundo al que se ha asociado esa palabra, es una palabra importada y creo que mal traducida, entre comillas, del concepto anglosajón del empowerment, pero sí que quiero traer esa idea de cuán poderosos nos hace en un sentido positivo el tomar decisiones sabias respecto al momento en que nos toca vivir. Y cuando nos sentimos, sí, incluso como creyentes, que sí, que hay un propósito y lo creemos por fe, pero en ese por fe, como no lo vemos, a veces incluso dudamos de la bondad de Dios o dudamos de que ese propósito exista. Cuando no podemos ver ese propósito general, qué triste si no podemos tomar esa decisión consciente y voluntaria, absolutamente intencional, de decir, mira, yo no sé cuál es ese propósito, pero sí sé que quiero que esto hoy en mi vida sirva para algo. No me quiero ir a la cama sin haber aprendido algo. No me quiero ir mañana a otro día sin haber contagiado positivamente la vida de alguien, incluso aunque yo esté sufriendo, o precisamente porque esa persona está sufriendo. Qué momento precioso también este tiempo para crecer en solidaridad mutua, en poder apoyarnos, aunque no sea de la manera que nos encantaría hacerlo, porque estamos teniendo que cambiar las formas. Piensa en un año atrás, cuando empezaba la pandemia, piensa en quién eras, en cómo has vivido esto, cómo lo estás viviendo. Piensa en si tú o yo hemos aprendido algo. ¿Podríamos decir realmente que el sufrimiento que estamos viviendo es un sufrimiento inútil? ¿O por el contrario nos está sirviendo para detenernos, para parar, para vivir más despacio, para calibrar mejor las cosas, para valorar las relaciones humanas de otra manera? Nos está sirviendo quizá para reinventarnos, para aprender nuevas habilidades que no sabíamos que teníamos. Quizá te ha tenido que servir, como a mí, para hacer inventario, mirar en nuestra mochila personal y ver cuántas cosas teníamos ahí que hoy en día podemos utilizar, que nos construyen, que nos ayudan a crear una comunidad que ya no puede abrazarse o besarse como antes, ¿cierto? Que no disfruta de todo eso que era tan jovial y divertido, de quedar, de comer juntos, de salir, de reunirnos, de tener espacios de cercanía, ¿cierto? Eso no lo tenemos. Pero ¿cuántas otras cosas quizá este momento de sufrimiento te está ayudando a trabajar a nivel personal, a nivel particular, a nivel de mirar hacia adentro y reconocer que hay aspectos todavía en los que tu carácter y el mío no está formado, no ha llegado a ser todo lo que puede ser? Y por tanto, ahora, en este momento que sufres, que yo sufro, es el momento para seguir trabajando. Sabemos que es en el sufrimiento donde hemos crecido, donde vamos a seguir creciendo, tristemente, porque así es nuestra naturaleza humana. De hecho, cuando estamos en momentos especialmente felices, nos dedicamos a disfrutar, pero no nos dedicamos a crecer. Como digo, si tienes curiosidad, y no es mala la curiosidad, aprovéchala, también es algo que ayuda a crecer, te animaría a que me acompañes el domingo por la mañana, porque quiero presentarte uno de los textos bíblicos que más me retan también y me hablan claro y directo al corazón en épocas en las que me toca sufrir, como esta, porque dice Dios directamente al corazón de la persona: bástate mi gracia. Confórmate conmigo. Soy suficiente, estoy aquí. Y claro, tengo un propósito para ti, tengo un propósito para lo que estás viviendo. El contexto de ese texto, como te explicaré el domingo, es uno en el que Pablo lo estaba pasando tremendamente mal, con lo que parece
un sufrimiento en su carne, lo que él llamaba el aguijón en la carne. Y él mismo tiene que tomar una decisión sobre si va a dar propósito o no a lo que le está sucediendo, y así lo hace. Pero no te lo cuento hoy, te lo cuento el próximo domingo. Os mando un abrazo fuerte, un saludo especial a todos los que os habéis conectado, como todos los jueves. Gracias de nuevo, Monse, Gema, Forciornela, Consubema, bueno, varios que estáis ahí, Casilda, de verdad gracias, porque estáis, seguís. Os animo de verdad a compartir también este contenido. Sabéis que en redes es la manera también en que podemos alcanzar a más gente, y el hacer el esfuerzo en hacer contenidos de este tipo, de verdad para mí es un placer, pero lo que deseo de verdad es que llegue también al máximo posible de gente. Si esto es algo que te ha ayudado, que de alguna manera te reta, te desafía, te animo a que pienses en 2, 3 personas a quienes tú creas que puede ayudarles, y como este, pues cualquier otro de los contenidos que, como sabéis, tenéis disponibles tanto en la página web como en Instagram. En este caso lo podéis encontrar también en YouTube. Lo vamos subiendo desde las grabaciones de Instagram y también en Facebook. Así que un abrazo fuerte, como digo, buena semana, cuidaos mucho. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo y también el jueves que viene.